Capítulo 23. Gandía. Las clases se reanudaron con normalidad. De lunes a viernes nuestros amigos asistían al colegio y los fines de semana se perdían para entrenar por algún lugar de la costa. Rafael les comunicó que las 2 semanas de vacaciones viajarían a Estados Unidos y México a competir en unas regatas internacionales preparatorias donde se podría dar alguna repesca a los últimos olímpicos. Los 4 se volverían a ver las caras en esos encuentros de vela. Tanto Robert como Adele se inscribieron en esas regatas internacionales. Robert deseaba abrazar a su princesa, estuvieron hablando casi todos los días por el esquife, pero nada era comparable a sentir su respiración, el latido de su corazón, la suavidad de su piel, la armonía de su voz, o esa mirada que lo enloquecía. Como deseaba que se hiciera adulta. Muchas noches cuando se acostaba le rondaba en la cabeza 1000 preguntas. ¿Cuándo podría abrazarle como todo joven abraza a su amada? ¿Cuándo podría besarle como un enamorado besa a su novia? ¿Cuándo podrían compartirse? En las charlas por esquife ella siempre se mostraba con una madurez increíble. Reconocía que el hombre con esa edad le tiraba excesivamente ese instinto primario del sexo, pero en el amor, aunque tenía un papel importantísimo, no era lo único. Se sentía bien escuchando su voz. Percibiendo su mirada, en ocasiones no muy limpia, pero era la de él y solo por eso estaba perdonado. Sentir sus ondas conectando con las suyas. Sentir su mano entrelazándose, en esos espacios que el Señor había diseñado para que sus dedos acoplaran a la perfección. Cómo le emocionaban esas frases cursis. Qué gracia le hacía esa palabra cuando alguna persona la pronunciaba al leer alguna frase que le mandaba. Cursi, ellos que no sabían lo que era un amor puro, un amor con un respeto increíble, un respeto casi inhumano por parte de Roberts. Muchas veces deseaba ser mayor y fundirse con él para calmar ese fuego que todo adolescente lleva. Pero todo llegaría y aquella relación era increíblemente hermosa. ¿Qué capacidad tenía esa cría para hacerle sentir feliz, pletórico de una dicha sin fin? Su princesa era, como decía su amigo Vicente, un profeta que el Señor en su infinita misericordia les envió para que se olvidaran de los intereses personales, que descubrieran la verdadera felicidad en los valores. La ayuda a los demás, proporcionar dignidad a las personas. Robert logró de su padre construir una fundación en ayuda de los niños más necesitados de la población donde vivían. Personalmente la dirigía y había logrado involucrar a numerosos compañeros del instituto para aportar dinero, pero especialmente les rogaba involucrarse personalmente. Consciente que una vez ganados a la causa, a vivir en primera persona todos los problemas que la sociedad había conducido a esos seres humanos. La aportación económica vendría por sí sola. ¿Cuántos compañeros con el tiempo le agradecían que los hubiera involucrado en aquel proyecto? Allí habían encontrado la mayor razón de querer seguir viviendo. El lujo, el estatus social de la mayoría de aquellos muchachos y muchachas nunca les había proporcionado la felicidad interna que experimentaban colaborando en aquella asociación. Comprobaban el cariño sin límites de esa gente con tan solo una caricia o un simple beso les llenaba. Pero a su vez compensados con recíproco cariño. Qué distinta felicidad a esas otras alegrías materiales, del último móvil, el último carro, o el último modelo. Qué abismo interno se experimentaba de una situación a otra. Allí fue donde Robert logró involucrar a un gran número de jóvenes. Cuando convencía a un voluntario más de inmediato se lo comunicaba a Esther. Era la principal responsable y deseaba compartirlo para que fuera consciente del inmenso avance que había logrado con él. Pero los padres de los muchachos y muchachas que se involucraron se asombraron de la capacidad de aquel equipo juvenil, el mayor no contaba con más de 18 años. Como sin excesivos recursos buscaron propios para el mantenimiento de dicha fundación. Logrando no solo la formación y educación de los niños, sino proporcionando alternativas y puestos de trabajo a familiares en primer lugar y con la intención de que aquellos pequeños, cuando maduraran, pudieran defenderse en la vida. En varias ocasiones hombres de negocio de México incluso llegaron a visitar los empresarios americanos, se interesaban para copiar la estructura de aquella fundación. Transparente hasta límites incluso estúpidos, como llegó a asegurar un gran empresario de Texas. Robert no era de esos jóvenes que se dejaba impresionar por nadie, era directo, importándole un pepino las consecuencias.
Al igual que Julián prefería irse a la cama con la conciencia tranquila antes de quedarse con algo que decir. Lo estúpido es dar limosna sin proporcionarles la dignidad y las vías necesarias para valerse por sí mismos. La respuesta del muchacho le hizo pensar y concedió un préstamo a la sociedad de $2 millones sin intereses. Era su limosna. Agregó con cierta ironía. Robert captó y supo contestar con caballerosidad pero sin morderse la lengua. En esa conversación que mantuvo con el muchacho le propuso formar parte del equipo directivo de su empresa. Renunció con elegancia alegando que si funcionaban bien era por la entrega a algo que amaban con profundidad. Luego estaban esos objetivos secundarios entre los que se encontraba la Olimpiada. Personal como aquel joven era lo que precisaba su multinacional. Con objetivos claros y a corto plazo para lograrlos e imponerse otros más ambiciosos incluso como Robert le mostró. Objetivos imposibles. Porque era consciente que no había nada imposible, solo la falta de voluntad de las personas impedía lograrlo. Algunas estrategias y estructura de aquella organización montada por su hijo las trasladó, su padre, a su empresa y los resultados fueron increíbles. Ese trabajo en equipo, esa responsabilidad de todos y ese reparto más justo de los medios hacía que la productividad y la venta aumentaran. No podía creer aquello. Llevaba más de 40 años en el negocio y su hijo le descubrió otra forma de enfocar una empresa. Comenzó a dialogar más con él y a compartir opiniones, le había demostrado su madurez y ya era hora que compartieran responsabilidad en las empresas que manejaba. Aceptó involucrarse pero no a los niveles que deseaba su padre. Lo primero era su formación y la Olimpiada a la que se había comprometido con su país. Uno de los fines de semana previos a las vacaciones escolares de Semana Santa, nuestros amigos acudieron a una competición en Valencia. Rafael y Teresa acordaron quedar con los padres de Esther para firmar un documento sobre la constitución de una sociedad para la explotación del diseño. La sociedad la sellaron los interesados, firmando en nombre de la menor sus padres al darles el visto bueno. Finalizada la competición el domingo, Vicente le pidió a Esther que fuera de Gandía esa tarde y el lunes a primera hora había un vuelo a las 6 de la mañana a Madrid y podía empalmar con otro a Irún a las 7:30 llegando con tiempo suficiente para llegar a clase. Deseaba compartir los lugares que su abuelo y él compartieron con sus respectivas. Luego iba a ser imposible pues después de esas vacaciones tendrían los exámenes finales de curso ya que a partir de mayo los seleccionados se concentraban en el país donde se celebraba la Olimpiada. La India. No tendrían otro momento para ese encuentro hasta finalizar la misma. Y entonces se iniciaba prácticamente el curso, al menos ella. Los padres pusieron alguna pega pero lo cierto es que la niña pedía muy pocas cosas y cumplía a la perfección con sus obligaciones. No había fuerza moral para no permitírselo. Tal vez descansar un poco, llevaba una vida demasiado intensa para su edad. Pero durante los días colegiales solía acostarse pronto. No veía televisión, solo se conectaba a internet para conversar con sus amigos. Pero siempre ponía un límite. Toda esa sensatez debía tener su recompensa cuando la niña pidiera algo. Así pues se despidieron de los padres de Andrea. Mientras que Teresa, Rafael y los jóvenes pusieron rumbo a Gandía. La pareja compartía residencia con frecuencia, unas veces él se quedaba en Gandía y otras ella iba a Madrid para instalarse en su casa. Su chico era lo suficientemente maduro para poderse quedar en la casa. El servicio le atendía sin problemas, era personal de toda la confianza, pues ya trabajaban con sus padres cuando era jovencita. Se compenetraba a la perfección con Rafael, pero esto también le alejó de su padre biológico. Si bien aquel animal era lo que se merecía. No lo había visitado desde el verano y eso que le pidió en más de una ocasión que fuera a visitarlo. Había quedado en verse en la competición que se celebraría en Semana Santa en el estado de Florida. Luego si deseaba podría acudir a Cancún donde celebraban una nueva competición. Pero aún sin hablarlo era consciente que su ex tenía pareja. Vicente pidió permiso para perderse con Esther por el paseo marítimo y recordar momentos pasados. Los dejaron frente a los apartamentos Las Arenas. Allí se hospedaron, Angie hacía la friolera de 70 años y posteriormente Terci tan solo 2 años atrás. Vicente se abrazó a Esther agradeciéndole todo lo que había y estaba haciendo. Aquello no se pagaba con nada.
Restó importancia a las alabanzas de su amigo, asegurándole que Sebum no concedía la posibilidad de conectarse con los espíritus si no era una persona con un gran corazón y sin duda lo tenía. Ahí radicaba el éxito y no en ella. Volvió a sonreír mientras se abrazaba a su amiga. Jamás en su vida se había cruzado con una persona como aquella mujercita. Había anochecido, no hacía mucho frío y se podía estar, con prendas de abrigo por supuesto, pero la ausencia de viento y humedad daban la sensación de una temperatura agradable para la época. Se sentaron en la valla de piedra del paseo y se pusieron a contemplar aquel tercer piso, aquel apartamento que tanto significado les aportaba. ¿Puede uno conectarse sin estar acostado? Sonrió, sin mirar, ante la pregunta de su amigo. Por supuesto, solo hace falta concentración y relajación. Uno siempre se podía conectar con sus seres queridos desaparecidos cuando lo deseara. Una vez necesitó imperiosamente conectarse con su abuelo, se encontraba en clase y aún así lo consiguió. Aunque también le aseguró que luego se llevó una buena reprimenda por perderse la clase. Muy pocas veces le habían amonestado, pero le aseguró que la conexión que tuvo ese día mereció la pena. Sentados comenzó la concentración. Esther no intervendría salvo que lo viera con dificultades. El muchacho comenzó a sumergirse en esa técnica que le había enseñado. Poco a poco fue penetrando en ese mundo increíble. Ya lo había experimentado 2 veces y en esta ocasión no llegó a temer en la misma medida que las anteriores. Todo se nubló, de nuevo la velocidad vertiginosa del paso de una dimensión a la otra. Comenzaba a deslumbrar luces y se vio en el mismo sitio del que había partido. Pero no habían coches, ni gente, ni Esther. Al alzar la vista hacia al apartamento le vio. Allí estaba Terci, tan hermosa como siempre. Le saludó con la mano y respondió al saludo. La ventana se cerró y la luz de la habitación se apagó. A los 2 minutos le vio salir por el portal, se levantó para ir a su encuentro y fundirse. Aquello hubiera sido su bendición de poderlo realizar cuando la perdió. Esos 2 años angustiosos, de desesperación, de una amargura sin fin, habrían sido más llevaderos. Desde que conectó era otra persona. Era como si estuvieran en sus respectivas ciudades estudiando y se vieran de vez en cuando. Cuando regresó, tras una hora, ella sonreía. Se levantaron para encontrarse con la playa y circular por el linde de la orilla. En ese paseo, esquivando el oleaje, le mostró su curiosidad por saber más sobre esos descendientes de Costa Rica. Los Bribris. Le prometió que ese lunes cuando regresara de clase le enviaría varias páginas en internet donde se podía informar con cierto rigor. Paseando llegaron a la casa, cenaron, manteniendo una sobremesa más prolongada de lo normal. Al día siguiente domingo deseaban levantarse temprano para pasear por todos aquellos lugares que compartieron Vicente con Terci y el abuelo con Anki.